Buenos días. El día de hoy se dará inicio al curso para la disminución de la mortalidad materna en nuestro departamento. Es un curso que se inició en el Hospital de la Samaritana de Bogotá y posteriormente realizaron una capacitación al servicio de ginecología del Hospital Regional de Zipaquirá. Este curso se encuentra compuesto por las cuatro principales causas de morbimortalidad materna en nuestro país, como lo son los trastornos hipertensivos del embarazo, código rojo, sepsis y trastornos tromboembólicos, por lo cual el curso consiste en los cuatro módulos anteriormente dichos, y dichos módulos se subdividen en una charla de definición, una de fisiopatología, una de diagnóstico y finalmente una de tratamiento. ¿Cómo será la metodología de nuestro curso? Se dará inicio con un pretest para el cual solo se requieren conocimientos básicos. Luego enviaremos referencias bibliográficas para estudio y posteriormente se darán dos charlas para mejorar el aprendizaje. Finalmente se realizará un post-test para evidenciar lo aprendido. Esperamos que el curso sea de su agrado. Buenos días, el día de hoy iniciaremos con el primer módulo, corresponde al módulo de trastornos hipertensivos del embarazo, definición, factores predictivos y preventivos, clasificación, criterios diagnósticos y diagnóstico diferencial. Mi nombre es Ana María Mejía y estaré en compañía de la doctora Yuri Pedras. Pregunta número 1. ¿Cuál de estos no es un trastorno hipertensivo del embarazo? La respuesta correcta es la C, edema gestacional. La guía de la Secretaría de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo nos muestra que existen 6 tipos de trastornos hipertensivos. El primero es preeclampsia, el segundo es eclampsia, tercero hipertensión crónica, cuarto hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, quinto hipertensión gestacional y sexto síndrome HERP. ¿Qué valor de proteinuria en 24 horas es considerado positivo para preeclampsia? La respuesta correcta es la D, 300. Según el boletín práctico de la COC, proteinuria durante el embarazo es definida como 300 miligramos por decilitro en 24 horas o una relación proteinuria-creatinuria mayor de 0,30. Cualquiera de estas dos es diagnóstico de preeclampsia. Pregunta número 3. ¿Qué valor de presión arterial es considerado como criterio de severidad? La respuesta correcta es C, 160-110. Según las guías canadienses, hipertensión arterial severa se considera como una presión sistólica mayor a 160 o una presión arterial sistólica mayor o igual a 110. Esta debe realizarse en dos tomas, cada una con 15 minutos de diferencia y que sea en el mismo brazo. ¿A partir de qué semana se considera hipertensión gestacional? La respuesta correcta es la D, a partir de la semana 20. Según la guía de la Secretaría, la hipertensión gestacional es aquella hipertensión que aparece después de la semana 20 de gestación sin ninguna otra característica del desorden multisistémico de la preeclampsia y es una condición usualmente benigna. ¿Cuál de estos se considera un síntoma de vasoespasmo? La respuesta correcta es la E, todas las anteriores. Tanto la cefalea como los tinnitus, como la maurosis y los fosfenos son síntomas de vasoespasmo. También hay que tener en cuenta que la visión borrosa, la pérdida de la visión súbita o las alteraciones del estado de conciencia son consideradas también síntomas de vasoespasmo. En cuanto a la pregunta número 6, ¿bajo qué criterio se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial crónica en el embarazo? La respuesta correcta es D, antes de la semana 20, así como nos lo indica la guía de práctica clínica canadiense, que nos la define como aquella hipertensión que aparece antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. Pregunta número 7. ¿En qué momento se presenta la eclampsia? La respuesta correcta es de todas las anteriores, así como nos lo indica ACOG. La eclampsia puede aparecer antes, durante o después del trabajo de parto, incluso 48 horas después del mismo. Pregunta número 8. ¿Se considera hipertensión gestacional cifras tensionales por encima de 140-90 acompañado de? La respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Como ya lo habíamos dicho previamente, la guía de trastornos hipertensivos del embarazo nos define la hipertensión gestacional como aquella que aparece después de la semana 20 de gestación, sin ningún desorden multisistémico y usualmente es benigna. Pregunta 9. ¿En el síndrome de HELP se evidencia trombocitopenia por debajo de? La respuesta correcta es B, 100.000. Como ya sabemos, el síndrome de HELP se caracteriza por la presencia de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y la trombocitopenia. Este síndrome se asocia a una alta morbimortalidad materna. Adicionalmente, entre los criterios diagnósticos encontramos la presencia de deshidrogenasa láctica mayor a 600,
transaminasas elevadas el doble del límite superior y una trombocitopenia menor o igual a 100.000. Pregunta número 10. ¿Cuál de estos no es considera un criterio de severidad? La respuesta correcta es A. Tensión arterial de 140-90. Como nos indica Koch, los criterios de severidad encontramos la presencia de una tensión arterial sistólica mayor o igual a 160, una tensión arterial diastólica mayor o igual a 110, la presencia de trombocitopenia menor o igual a 100.000, alteraciones hepáticas, las cuales podemos evidenciar en la elevación de las enzimas hepáticas en una concentración del doble del límite superior normal, dolor en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, que no responde a la medicación y que adicionalmente ya hayamos descartado otros posibles diagnósticos. Insuficiencia renal con elevación de la creatinina sérica mayor o igual a 1.1, edema pulmonar, cefalea y alteraciones visuales. Pregunta número 11. ¿Cuál de estos es un diagnóstico diferencial de trastorno hipertensivo del embarazo? La respuesta correcta es la C. Dentro de los 6 tipos de trastornos hipertensivos que vimos anteriormente está la eclampsia. La eclampsia se caracteriza por ser una manifestación convulsiva tónico-clónica del trastorno hipertensivo. Todos los siguientes son factores de riesgo para presentar preeclampsia, excepto la respuesta correcta es la B, el antecedente de cesárea. La guía de trastornos hipertensivos del embarazo nos muestra cuáles son los factores de riesgo. Está la nuliparidad, el embarazo múltiple, el antecedente de hipertensión crónica, la diabetes mellitus gestacional, la edad materna mayor a 35 años, las malformaciones fetales y una madre que no vive con el padre. También el riesgo de preeclampsia se aumenta con la variación en el índice de masa corporal, ya que la obesidad es un factor de riesgo. Pregunta número 13. ¿Se considera RCIU un criterio de severidad para preeclampsia cuando? La respuesta correcta es E, ninguna de las anteriores. Los criterios de severidad están dados porque presente unas cifras tensionales mayor a 160-110, que presente trombocitopenia, que tenga elevación de la función hepática al doble del valor normal, insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.1 o que se haya elevado el doble de su valor que venía manejando la materna, un edema pulmonar, una cefalea que no se da con el manejo convencional y las alteraciones visuales. ¿A qué se refiere el compromiso vascular de la preeclampsia severa? La respuesta correcta es A y B. Tanto la sintomatología de vasoespasmo como las cifras tensionales elevadas en rango de severidad, que ya las vimos anteriormente, indican que hay un compromiso vascular. Pregunta número 15. En el síndrome de HELP, el compromiso hepático está dado por B y C son correctas. Tanto la elevación de las transaminasas al doble del valor de referencia, como lo dice ACOG, como la elevación de las transaminasas por encima de 70, como lo habla la guía del ministerio, son correctas. Entonces, sé que las dos referencias tienen un valor diferente, pero cualquiera de las dos se debe tener en cuenta para definir un síndrome HELP. En cuanto a la pregunta 16, ¿cuál es un diagnóstico diferencial del compromiso neurológico de la preeclampsia severa? La respuesta correcta es F, todas las anteriores. Así como nos lo indica la guía de práctica clínica canadiense, entre los diagnósticos diferenciales encontramos eclampsia, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, desprendimiento de retina, un GLASO menor a 13, un SB, una IT, una hemorragia subaracnoidea, entre otros. Pregunta número 17. ¿La preeclampsia se puede presentar posterior a finalización de la gestación hasta? La respuesta correcta es A, 40 días posparto. Pregunta 18. ¿Qué valor de relación proteinuria-creatinuria se considera positivo? La respuesta correcta es B, 0.30. Así como nos lo indica Koch, una proteinuria positiva en el embarazo se considera mayor o igual a 300 miligramos por decilitro en 24 horas o una relación proteinuria-creatinuria mayor o igual a 0.30. Pregunta 19. ¿Se considera el edema de miembros inferiores criterio diagnóstico para preeclampsia cuando? C. No se considera un criterio de severidad. Como ya hemos dicho previamente, ACOG nos define como criterios de severidad la presencia de una tensión arterial mayor o igual a 160-110, trombocitopenia, alteraciones de las enzimas hepáticas o de la función hepática, alteraciones renales, edema pulmonar, cefalea y alteraciones visuales. Pregunta 20. ¿Con cuántos criterios se considera diagnóstico de severidad en preeclampsia? La respuesta correcta es A, con 1.
ACOG nos indica que con la presencia de solo un criterio de severidad podemos dar diagnóstico de una preeclampsia severa. Muchas gracias por la atención prestada. Ahora daremos continuidad con la charla del experto.